Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo que muchos me pedisteis, donde os voy a explicar las dos formas más eficaces que conozco de criar con un canario y dos o varias canarias. Como os digo, a lo largo del vídeo os iré explicando los diferentes pasos que debemos seguir en cada uno de los métodos. Desde un primer momento, es decir, cuando juntamos al canario con la canaria, hasta el momento final, es decir, cuando independizamos por completo a los pichones de sus progenitores. ¡Empezamos! Para poder criar con un macho y dos hembras es necesario contar con unas jaulas específicas. En mi caso utilizo jaulas de metro, divididas de tal forma en la que queden tres apartados, dos de ellos para las hembras y uno para el macho. En el caso de que no contéis con jaulas de metro no pasa nada. También podéis utilizar otro tipo de jaula, como por ejemplo jaulas de 60 centímetros. Para ello debemos colocar en las puertas del lateral derecho de una jaula un pequeño trozo de alambre o una brida para asegurarnos que la puerta se mantenga siempre levantada. Con la otra jaula repetiremos el mismo proceso, pero esta vez debemos colocar las bridas en el lado izquierdo, para que una vez que situemos las jaulas en el sitio definitivo una al lado de la otra, estas puertas coincidan y permitan al canario pasar de una jaula a otra de manera fácil. Un aspecto importante que os recomiendo a la hora de situar las jaulas en el sitio definitivo es que le pongáis varias bridas uniendo una jaula a la otra, para asegurarnos que las jaulas queden completamente unidas y rígidas y así evitar posibles accidentes. Una vez que tenemos claro el tipo de jaulas que tenemos que utilizar, debemos ubicar al macho en el centro y a las hembras en ambos extremos y colocarles el separador opaco para evitar que los ejemplares se vean entre sí. El separador opaco lo mantendremos puesto durante aproximadamente unos 10 días. Y si durante estos 10 días todo va bien y las condiciones acompañan, iremos notando que los ejemplares se van encelando, las hembras pían y permanecen inquietas, el macho canta más de lo normal, etc. Será entonces cuando debemos retirar el separador opaco y dejar que los tres ejemplares se vean entre sí a través de la rejilla separadora. Como veis y os comenté en otro de mis vídeos, le podéis poner unas pinzas a los separadores para evitar que con el movimiento de los pájaros se muevan y se junten antes de tiempo. Llegados a este punto, es conveniente que observéis y os fijéis diariamente muy bien en el comportamiento de las canarias, para ver cuál de las dos está más encelada. Por lo general, la canaria que está bastante encelada suele permanecer inquieta, se moverá de un lado para otro para captar la atención del macho, y un aspecto muy importante y que es clave es cuando la canaria adopta una posición inclinada, con la cola levantada y mueve las alas. Esto es señal indiscutible de que está en celo y será el momento más adecuado de retirar la rejilla y juntar al macho con la hembra. Hasta aquí los dos métodos son iguales, es decir, independientemente del método que elijamos, tenemos que seguir todas las pautas que os he ido explicando. En el primer método, una vez que hemos juntado al macho con la hembra, vamos a ponerle el nido y material para su construcción, y dejaremos al macho junto a la hembra hasta que haya completado su puesta o al menos la mayor parte de la puesta. Es decir, normalmente vienen poniendo una media de 4 a 5 huevos por puesta. Pues bien, cuando la canaria haya puesto el cuarto huevo podemos separar al macho, o si nos queremos asegurar bien podemos esperar, como os digo, hasta que la canaria finalice la puesta. En este momento repetiremos el proceso anterior con la otra canaria. Juntaremos al macho con la hembra, le pondremos el nido y el pelo de cabra, sisal o el material que normalmente soláis utilizar. Esperaremos a que la canaria haya completado su puesta y separaremos al macho, que quedaría como en un principio. El macho en el centro de la jaula viendo a las dos hembras y ambas hembras con sus respectivos nidos y huevos en los extremos de la jaula. De esta forma, cuando los pichones salten del nido, el macho, si es un buen padre, ayudará a embuchar a los pichones a través de la rejilla separadora. En el caso del segundo método es similar al anterior,
solo que el macho no permanecerá continuamente con una misma hembra. Es decir, un día juntaremos al macho con una de las hembras a la que previamente le habremos puesto el nido. Al día siguiente lo juntaremos con la otra y así sucesivamente hasta que ambas hembras hayan completado sus respectivas puestas. Y una vez que ambas hembras hayan puesto, volveremos a situar al macho en el centro de la jaula para que cuando salten los futuros pichones del nido, el macho los embuche a través de la rejilla. Hay criadores que afirman que este segundo método es algo más eficaz que el primero, ya que así se evita en cierta medida que el macho se encapriche con una de las hembras y luego no acepte o no le haga caso a la otra, lo que podría dar lugar a huevos claros con la segunda hembra. Bajo mi punto de vista, considero que ambos métodos son igualmente válidos, y lo verdaderamente importante y que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que encelar bien al macho para que después pise sin problema a las dos hembras. En mi caso, como es la primera vez que voy a criar con un macho y dos hembras, he optado por salir de dudas y probar la efectividad de los dos métodos para intentar ver realmente cuál es el método más eficaz. De momento, el primer método, es decir, el método en el cual quedamos al macho con la hembra hasta que complete la puesta, ha resultado ser muy exitoso en mi caso, ya que he comprobado que los 6 huevos que ha puesto la primera canaria están todos pisados y que los 5 huevos que puso la segunda canaria también están pisados, por lo que repito, en mi caso y según las circunstancias de mi aviario, el primer método me ha funcionado a la perfección. Con esto no quiero decir ni mucho menos que sea el mejor método. Tenéis que probarlos y ver cuál se os da mejor en función de las características y circunstancias de vuestro aviario y luego vosotros mismos sacar vuestras propias conclusiones. En el caso del segundo método, es decir, el método en el cual vamos poniendo al macho un día con una hembra y otro día con otra, aún es muy pronto para deciros qué tal me ha ido, ya que aún no han finalizado la puesta, por lo que no puedo ver realmente qué huevos son fértiles y cuáles no. Pero si os interesa saberlo, a lo largo de esta semana y de la siguiente iré publicando fotos o pequeños vídeos en mi cuenta de Instagram, por lo que si queréis podéis seguirme por ahí y os mantendré informados. Por último, comentaros que existe un tercer método que podéis emplear parecido al anterior pero con algunas modificaciones. En este caso no hace falta que situemos al macho en el centro de la jaula, ni que tengamos a las hembras en los extremos, simplemente tendríamos que tener al macho encelado y alojado en una jaula diferente a la de las hembras, e iremos pasando el macho con las diferentes hembras que previamente deberían tener sus nidos, para que las fecunde y una vez que las haya pisado lo volveremos a situar en su jaula para que descanse, e iremos repitiendo el proceso sucesivamente. Para finalizar el vídeo, y como supongo que será una duda general, comentaros que los criadores que deciden criar con un macho y varias hembras principalmente lo hacen por dos motivos. Bien, porque tengan un macho que destaque por encima del resto y tenga una buena genética y características exclusivas, o bien simplemente porque tienen un exceso de hembras y quieren aprovechar y criar con ellas. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya servido para conocer los diferentes métodos que existen de criar con un macho y varias hembras. Si conocéis alguna otra forma de hacerlo, me gustaría que me la dejaseis en los comentarios para aprender también de vosotros. Dejadme en los comentarios también qué os ha parecido el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.